Hola chicos, tengan todos muy buenas tardes y sean bienvenidos a esta nuestra segunda sesión Espacio Abierto para el Aprendizaje de nuestro módulo 3, ya en la unidad 2, titulada El estudio de los fenómenos naturales. Pues sean todos bienvenidos. Como pueden ver aquí en el video de YouTube, aparezco yo 2 veces porque no sé por qué exactamente la cámara de mi ordenador no quiere como obedecerme, pero bueno, me pude conectar también desde el celular. Y bueno, pues, nada más coméntenme si se ve y se escucha adecuadamente para que podamos iniciar con nuestra sesión, ¿sale? Coméntenme aquí en la sección del chat para que, pues yo pueda estar segura de que ven y escuchan adecuadamente. Y para iniciar, bueno, también les compartí en este momento la liga de Jitsi Meet por si alguno de ustedes quiere integrarse directamente en Jitsi, pueda hacerlo sin mayor problemática, ¿vale? Entonces, bueno, pues mientras ustedes me confirman aquí en el chat de YouTube si todo está perfectamente bien, bueno, pues les comento que, como ustedes saben, pues, las extensiones de tiempo se otorgan a más tardar los días miércoles de la semana, posterior a la entrega de las actividades. O sea que si la actividad cerró el domingo, ustedes van a tener máximo hasta el día miércoles para poder solicitar una extensión para la entrega de la actividad. Y bueno, pues comentando cuál fue la situación y bueno, directamente una servidora es la que, pues como tal, trabajo, ¿vale? Entonces pónganse en contacto conmigo y bueno, pues nosotros lo estaríamos considerando, ¿vale? Bueno, pues por aquí me dicen que ya todo está perfecto. Muchas gracias, Cristina, Marisela, Antonio, Erika, veo que ya están por acá. Pues sean bienvenidos, chicos, a esta sesión del día de hoy y pues vamos a iniciar, ¿vale? Estamos ya en la sesión 2 de la unidad 2, Espacio Abierto para el Aprendizaje, y como en todas las sesiones me presento con todos ustedes. Mi nombre es Mina María Concepción Cano Quintanar. Como ustedes bien saben, pueden decirme Connie también si ustedes gustan. Y pues yo tengo el gusto de ser su asesora virtual de Prepa en Línea C para este módulo 3. Los medios de contacto mediante los cuales podemos mantener la comunicación son la mensajería instantánea de la plataforma, el correo electrónico institucional y bueno, pues tenemos también un espacio justamente con el objetivo de crear una comunidad de aprendizaje que es el foro social. Los horarios de atención en plataforma son de 12 a 19 horas, sin embargo, pues yo reviso constantemente la plataforma y estaría respondiendo a todos sus mensajes en menos de 24 horas, ¿vale, chicos? Entonces, en el momento en el que ustedes lo necesiten, envíenme un mensaje y en cuanto yo lo vea, pues estaré respondiéndolos, ¿vale? Para poder desarrollar nuestras sesiones adecuadamente y para poder generar espacios virtuales de aprendizaje saludables, pues les pido que hagamos uso de las reglas de etiqueta, que nos dirijamos con respeto y cordialidad hacia nuestros compañeros y hacia los diversos agentes educativos que formamos parte de Prepa en Línea CEP y en este caso específico de la sesión del día de hoy, pues que podamos utilizar el chat para las dudas y si estamos en Jitsi, bueno, pues levantemos nuestra manita para que yo pueda darles la palabra y ustedes puedan participar, ¿vale? Bueno, pues el objetivo de estas sesiones, Espacio Abierto para el Aprendizaje, es que podamos reafirmar y vincular los contenidos revisados durante la videosesión de módulo, los contenidos revisados durante la semana dentro de la plataforma y pues dar respuesta a las dudas que puedan surgir en ustedes. Bueno, pues, ¿quiénes son nuestras asesoras en la didáctica del conocimiento? Pues, nuestras asesoras son las encargadas de llevar a cabo nuestras videosesiones de módulo, que son un espacio de asesoría sobre el contenido disciplinar de cada módulo y las actividades de aprendizaje. Espero que ustedes ya hayan tenido la oportunidad de asistir a estas videosesiones de módulo con nuestras asesoras en la didáctica del conocimiento, la maestra María de las Mercedes y la maestra Iskra. Estas videosesiones de módulo se llevan a cabo los días martes y ustedes ya tienen cargado dentro de la pizarra de sesiones o dentro del foro de novedades los links que los van a llevar
a estas videosesiones de módulo. Y bueno, pues como tal, nuestros espacios abiertos para el aprendizaje, como bien sabemos, se llevarán a cabo los días miércoles y viernes posteriores a las videosesiones de módulo de los días martes. Estos espacios abiertos para el aprendizaje están a cargo de su servidora, su asesora virtual, y pues tienen el objetivo de reafirmar y vincular los contenidos para dar respuesta a cualquier duda que ustedes pudieran tener, ¿vale? Bueno, pues vamos a recapitular un poco respecto de los contenidos que revisamos durante esta semana y que van a ser parte de los contenidos que vamos a estar, pues como tal, ya poniendo en práctica para el desarrollo de nuestras actividades. Y bueno, pues estuvimos revisando que a lo largo de la historia, pues se han dado diversas formas de pensamiento, ¿no? Que estas diversas formas de pensamiento han ido evolucionando, sin embargo, pues muchas de estas formas de pensamiento todavía hasta nuestra actualidad, pues muchos de nosotros las seguimos utilizando, ¿no? Por ejemplo, habíamos revisado que existe el pensamiento mítico, en el cual, bueno, pues tratamos de entender quizá algún fenómeno que esté sucediendo con base en justamente un mito, ¿no? Que es esta atribución a seres sobrenaturales. Le atribuimos a algún ser sobrenatural algunos poderes para alterar, en este caso, la realidad que nosotros vivimos. Y pues sabemos, conocemos un poco de la mitología, ¿no? Ustedes recordarán que en la mitología, pues Zeus es forma parte de los dioses del Olimpo, no es un dios muy poderoso, el dios pues del trueno, ¿no? O del rayo en este caso, ¿no? Algunos de ustedes habrán visto quizá la película de Disney de Hércules, donde aparecen pues todas estas deidades del Olimpo, y cada una de estas deidades pues va a tener un poder específico o quizá alguna virtud o alguna característica, ¿no? Todos estos mitos pues surgen para que podamos dar un sentido a todas estas cuestiones que suceden en nuestro entorno. Entonces, el ser humano toda su vida ha tratado de explicarse la realidad que percibe, ¿no? Sin embargo, bueno, pues a través de los mitos lo ha hecho, ¿no? Tratando de explicarse esta realidad. De igual manera, pues revisamos que existe el pensamiento mágico, en el cual, bueno, se le atribuye puede ser a una persona, alguna cosa, algún amuleto, pues estos poderes también sobrenaturales de protección, de cuidado, ¿no? El pensamiento mágico, comentábamos que un ejemplo puede ser el que pues revisemos nuestro horóscopo constantemente para saber cómo nos va a ir el día de hoy, qué recomendaciones se nos dan, qué color utilizar, qué número, etcétera, ¿no? Y bueno, pues hay personas, por ejemplo, que les gusta mucho protegerse con algún cuarzo o lleva a cabo algún tipo de ritual como parte de sus costumbres o tradiciones, y bueno, pues eso pues atiende a un pensamiento mágico. El pensamiento religioso, de igual manera, pues se va dando dependiendo también de la religión que profesemos, cuando, bueno, pues concebimos un Dios, ¿no? Como se le llame en la religión que nosotros profesemos, si es que profesamos alguna, y bueno, pues atribuimos también a esta deidad algún tipo, bueno, características muy importantes, ¿no? Como el hecho de ser omnipresentes, omniscientes y omnipotentes, ¿no? O sea, que todo lo puede, que todo lo sabe y que se encuentra en todas partes. Y bueno, pues a este Dios en ocasiones, pues, pues le pedimos que nos cuide y cosas así, ¿no? Entonces, bueno, eso forma parte de un pensamiento religioso. Con esto no queremos decir que el hecho de que nosotros el día de hoy tengamos algún tipo de pensamiento, ya sea mítico, mágico, religioso, esté bien o mal, ¿no? Nosotros no entramos como en esta parte de juicios de valor de cómo es que pensamos, sin embargo, bueno, a través de esto podemos darnos cuenta que quizá pues tenemos una combinación de todos estos tipos de pensamiento, ¿no? Tenemos el pensamiento científico-filosófico, el pensamiento racional, pues que ya nos lleva directamente a buscar este,
encontrar la verdad de estos fenómenos que pues observamos en esta realidad en la que vivimos. Y bueno, pues también vimos que para poder acercarnos a esta realidad, pues el hombre ha utilizado pues un método. Este método pues es el método científico. A través del método científico nosotros vamos a poder estar generando conocimiento de índole científico, recordando que la ciencia pues nos habla como tal de conocimiento, ¿no? Entonces, el método científico va a estar conformado por ciertos elementos o va a tener una serie de pasos a seguir o fases que todo investigador deberá llevar a cabo de manera ordenada y rigurosa para poder generar nuevos conocimientos. Y pues aquí muy gráficamente podemos ver los pasos del método científico. Primero, en el número 1, pues tenemos a la observación. Va a ser muy importante que como investigadores observemos en nuestro entorno y podamos definir si es que existe alguna problemática en este entorno que de alguna manera, pues, nos interese conocer o investigar, ¿no? En este sentido, bueno, pues hay que plantearnos este problema, investigar en medida de lo posible todo lo que ya se sepa del problema que vamos a investigar para poder generar un marco teórico. Posteriormente viene el hecho de que hagamos nuestras hipótesis. Nuestras hipótesis es lo que nosotros suponemos que puede estar causando ese problema. Es un supuesto, ¿no? Como tal, en la realidad no existe, solo existe en nuestra mente porque nosotros estamos pensando que puede ser aquello que cause este problema que queremos, pues, investigar o conocer, ¿no? Posteriormente viene la experimentación. No todas las ciencias van a experimentar, como ya lo habíamos comentado, pero las ciencias que como tal no experimenten, pues tendrán otro tipo de herramientas, utilizarán algún tipo de cuestionario para recoger la información que les sea interesante. Posteriormente se hace el análisis de los resultados de la experimentación o el análisis de los datos que pues se recogieron a través de estos instrumentos diversos y finalmente pues llegamos a las conclusiones. Ya dentro de nuestras conclusiones, una vez habiendo experimentado o habiendo recogido esta información que nos interesa, habiendo hecho un análisis, pues en la conclusión vamos a saber como tal si nuestra hipótesis es verdadera o es falsa. De cualquiera de las dos formas, estamos generando conocimiento científico. Científicamente vamos a saber que quizá esta hipótesis es verdadera, o sea que la causa que yo estoy diciendo que está generando el problema, en efecto lo está generando, o vamos a saber científicamente que aquello que yo pensé que estaba generando el problema, pues se comprueba científicamente que no es lo que está generando el problema y nos da pie en este caso, a poder desarrollar nuevas investigaciones, ¿no? Entonces, el método científico, pues, va a ser muy, muy importante para generar conocimiento. Y bueno, pues también va a ser muy importante que nosotros entendamos e identifiquemos cuáles son las características de la ciencia. Nos menciona aquí que la ciencia va a tener características muy importantes, ¿no? Van a ser 5 características las que vamos a estar utilizando y pues nos dice que la ciencia debe ser objetiva, sistemática, metódica, verificable y modificable. Cuando nosotros hablamos de que la ciencia es objetiva, pues nos dice que siempre debe de tratar de encontrar la verdad acerca de los fenómenos que estudia. Y esto lo va a hacer sin dejar lugar a dudas sobre estos objetos de estudio. En este sentido, bueno, pues es objetiva porque va a buscar la verdad, ¿vale? Es sistemática porque debe aplicar y respetar de manera ordenada las etapas que establece el método científico. Esto quiere decir que para poder generar un nuevo conocimiento, pues debemos de ser ordenados y rigurosos con cada uno de los pasos del método científico. Es metódica porque debe de aplicar rigurosamente el método científico o el método
específico que tenga cada una de las disciplinas para poder conocer su objeto de estudio. Es verificable porque los conocimientos que genera la ciencia se pueden comprobar de forma racional, confirmando de esta manera su veracidad. En este caso, bueno, si nosotros estamos investigando, por ejemplo, a las ranas, y experimentamos sus secreciones y nos damos cuenta que las secreciones de las ranas tienen algún tipo de beneficio, en este caso vamos a decir un beneficio médico, ¿no? A través de esas secreciones, bueno, pues vamos a llevar a cabo un experimento que nos permita darnos cuenta, pues, exactamente qué contienen estas secreciones. Ese experimento, las veces que nosotros lo realicemos, pues debe de, pues, darnos el mismo resultado, ¿vale? Entonces, tiene que ser verificable, ¿ok? Y también nos menciona aquí que la ciencia es modificable porque, pues, las teorías, el mundo en el que vivimos, pues va cambiando, ¿no? Se va modificando y en este sentido, como comentábamos, pues va a haber investigaciones que tengan como tal, pues cierto periodo de vigencia. ¿Por qué? Porque siempre tenemos que estarnos actualizando. Los investigadores todo el tiempo están investigando, pues muchas cosas, todas estas cosas que se modifican, que se alteran, por ejemplo, el ambiente, ¿no? El medio ambiente, pues se ha venido alterando a lo largo del tiempo. Yo les puedo compartir, al menos que cuando yo era pequeña, cuando yo era niña, del calentamiento global, de los recursos renovables y no renovables, de la contaminación, o sea, en su concepto y en los diversos tipos de contaminación que actualmente nosotros conocemos, ¿no? Anteriormente, pues sí, o sea, se pensaba que los recursos eran inagotables, hasta que, bueno, justamente los investigadores y los científicos van elaborando estas investigaciones y nos damos cuenta que, pues, incluso el ambiente se ha ido modificando por el impacto que nuestra presencia en el planeta, pues, ha ocasionado. Les voy a pedir que me den un momentito, voy a conectar la computadora porque se me está acabando la pila, ¿vale? Denme un segundito. Listo, chicos, ya regresé, disculpen. Y bueno, pues estas son las características que nosotros vamos a estar identificando y que nos van a ser de mucha utilidad para poder elaborar nuestras actividades, ¿vale? Si tienen alguna duda, chicos, por favor, coméntenla en la sección del chat para que pues podamos dar respuesta. Y bueno, pues vamos a ver cuál es la clasificación de las ciencias. La clasificación de las ciencias, bueno, pues las ciencias se van a dividir primeramente en dos vertientes. Una de ellas van a ser las ciencias formales y la otra van a ser las ciencias fácticas. Las ciencias formales, pues, son estas ciencias que van a estudiar fenómenos abstractos utilizando la lógica y basándose en razonamientos. Cuando nosotros hablamos de cuestiones abstractas, pues la idea es que entendamos que cuando nosotros hablamos de algo abstracto, es todo aquello que nosotros o todo aquello que existe, que nosotros podemos comprender y entender, pero a nivel de nuestra mente, ¿no? Por ejemplo, las matemáticas utilizan ciertos símbolos para que nosotros comprendamos, por ejemplo, esta parte de los números, de las cantidades, ¿no? Nosotros representamos con el 1, el 2, ¿no? Del 0 al 9 y las diferentes combinaciones entre esos números, pues podemos tener este concepto de un número, de una cantidad, de una distancia. Sin embargo, hemos tenido que utilizar estas representaciones para poder desarrollar cierto tipo de operaciones o para hacer ciertos cálculos, ¿no? Imagínense, chicos, que incluso se ha calculado la distancia que existe entre nuestro planeta y la Luna, nuestro planeta y el Sol, nuestro planeta y otros planetas.
estos cálculos pues se han hecho de manera abstracta, ¿no? A nivel de nuestra mente, porque en realidad pues nadie como tal ha utilizado algún instrumento para medir específicamente pues esa distancia, ¿no? O sea, se hace a través de los cálculos, a través de pues sí, utilizar los números, hacer operaciones, pero bueno, de manera abstracta comprender esta situación. Por otra parte están las ciencias fácticas. Las ciencias fácticas a su vez se van a dividir en dos. Vamos a tener la ciencia fáctica natural y la ciencia fáctica social. La ciencia fáctica natural va a estudiar fenómenos naturales, la ciencia fáctica social, fenómenos sociales. Estas dos ciencias van a utilizar el método científico y se van a basar en los hechos, o sea, en todo aquello que existe aquí en nuestra realidad, que podemos tocar, que podemos medir, que podemos observar, ¿vale? Aquí ya no es a nivel de nuestra mente, ¿no? Este nivel abstracto, sino que estudia y se basa en los hechos que se pueden ver, que en ocasiones se puede, por ejemplo, cuando experimentamos podemos ver las reacciones que tiene algún elemento. Si vemos esta cuestión de las ranas, bueno, pues tenemos ahí ya las ranas, o sea, son cosas que podemos palpar en esta realidad. Y lo abstracto es lo que, como yo les mencionaba, que podemos comprender a nivel de nuestra mente, ¿vale? Entonces, esos van a ser los contenidos que nosotros vamos a estar utilizando para el abordaje de esta segunda unidad. Sin embargo, como ustedes han podido ver dentro de nuestras actividades integradoras, vamos a estar utilizando también los elementos conceptuales que ya revisamos en semana 1, ¿vale, chicos? Entonces, yo les pido, por favor, que si tienen alguna duda de estos conceptos, de cómo elaborar su actividad o cualquier cosa, porfa, me lo escriban aquí en la sección del chat para que podamos, pues, responder a todas sus preguntas, ¿vale? Mientras ustedes colocan sus preguntas, vamos a pasar a cómo es que vamos a desarrollar nuestra actividad integradora 3. Nuestra actividad integradora 3 se titula La biología en mi vida. El propósito de esta actividad es que podamos reconocer cómo un problema abordado desde la biología puede ser interpretado desde otras disciplinas y cuál es su relación con nuestras vidas cotidianas. Todo esto a través de la revisión de un texto de divulgación científica que se encuentra a su disposición dentro de la misma actividad. ¿Cómo vamos a realizar nuestra actividad? Bueno, pues primeramente vamos a tener que darle lectura al texto papeloplástico que se encuentra ahí en la actividad. Si ustedes se posicionan sobre el título y le dan clic, pues se va a abrir una nueva pestaña en su navegador donde van a tener ustedes acceso a este texto, ¿vale? Después, en un procesador de textos vamos a tener que responder a la pregunta: ¿cuál es la principal rama de la biología que estudia el problema que se aborda en la lectura y por qué? ¿Vale? Entonces, si ustedes solamente colocan la rama de la biología que estudia el problema, pues su respuesta va a estar incompleta porque les está preguntando por qué. Aquí en por qué, pues vamos a tener que justificar esta respuesta. Si es que yo elijo una rama de la biología, bueno, pues tengo que conocer exactamente esa rama de la biología, qué es lo que estudia, para que a partir de ello yo pueda justificar mi respuesta, ¿vale? Posteriormente vamos a tener que completar esta tabla e indicar qué características cumple, cuáles no y por qué. Y como ustedes pueden ver aquí la tabla, aquí en las características aparecen pues las características de la ciencia que acabamos de revisar. Entonces, aquí vamos a tener que observar si estas características están presentes dentro del texto que estamos revisando, ¿no? Si se cumple o no se cumplen estas características y acá por qué. Obviamente, para poder justificar el por qué, tenemos que conocer, pues, de qué nos habla cada una de estas características, ¿vale, chicos? Y bueno, en el punto 4 vamos a tener que mencionar tres ejemplos de cómo abordan el problema de la basura otras disciplinas. Aquí en la sesión anterior ya habíamos revisado, ya les había comentado que dentro del mismo texto vienen ejemplos de cómo otras disciplinas abordan este problema o cómo es que nos permite otras disciplinas comprender este problema. Si nosotros dentro del texto identificamos estas otras disciplinas y colocamos el ejemplo, pues está perfecto,
pero si por algún motivo no identificamos dentro del texto estos ejemplos, pues podemos llevar a cabo una investigación. Si nosotros estamos investigando fuera del texto dado para nuestra actividad estos ejemplos, pues va a ser fundamental que coloquemos ya sea la cita y la referencia, ¿vale? La referencia de la fuente que estamos consultando para colocar nuestros ejemplos, ¿vale? Después vamos a tener que leer la nota que se titula ¿Qué dice tu basura de ti? Para que en un párrafo de mínimo 8 líneas respondamos a la pregunta que dice así: ¿qué similitudes y diferencias encuentras entre las posturas de los autores de los textos? Entonces, una vez habiendo leído el texto papel o plástico y el texto que dice tu basura de ti, vamos a escribir en un párrafo de mínimo 8 líneas qué similitudes y diferencias encontramos entre la postura de estos dos autores, ¿vale? Y finalmente, a manera de conclusión, vamos a tener que responder en media cuartilla a la pregunta: ¿cómo crees que afecta este problema tu vida diaria? ¿Cómo crees que afecta este problema tu vida diaria? ¿Vale? Entonces, en este caso, pues la idea es que ustedes vayan revisando su entorno, su vida cotidiana y vean de qué manera esta problemática los afecta en su vida cotidiana, ¿vale? Entonces, una vez que ya tengamos todos estos elementos, vamos a guardar nuestra actividad con esta nomenclatura: apellidos, guión bajo nombre, guión bajo M3S2AI3, y lo cargamos a la plataforma, ¿vale? No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta de la actividad integradora número 3. Si tienen alguna pregunta, colóquenla en el chat y ahorita la respondemos, ¿vale? Vamos a ver si hay preguntas en el chat. Dice nuestro compañero Antonio, dice, mi pregunta es, si ya la mandé pero olvidé poner la citación de los textos en la actividad y aparte por la prisa creo que lo mandé 2 veces, ¿cómo le puedo hacer? Bueno, esta actividad, Antonio, cierra hasta el día domingo. Entonces, si tú te metes a la plataforma, te va a dar, te puedes meter a donde entregaste tu actividad, te tiene que dar una opción para editar tu entrega de la actividad. Entonces, puedes trabajar en tu documento que ya está cargado en tu computadora, colocas tus citas y referencias y una vez que ya estés seguro, editas el envío y eliges el nuevo documento que ya está terminado, ¿vale? ¿Por qué? Porque todavía no se cierra la actividad, o sea, ustedes todavía tienen habilitada la entrega hasta el día domingo. Si el día domingo a las 11:59 de la noche quieren entregar su actividad y por algún motivo ya no sube su actividad, lo que van a tener que hacer es ponerse en contacto conmigo para solicitar una extensión para la entrega. Pero como ahorita todavía estás en tiempo, Antonio, tengo entendido que todavía puedes editar tu entrega, revisar bien tu documento y entregar el documento que corresponde con la actividad y bueno, tu actividad la puedes editar para integrarle las citas y referencias, ¿vale? Esto pues sí es muy importante, chicos, porque pues desde el principio revisamos lo que era el plagio académico y la importancia de tener y generar en todo momento pues la ética académica, ¿no? Tanto en alumnos como en los diferentes agentes educativos, ¿vale? Entonces, puedes modificar la entrega, Antonio, sin problema, puedes editarla a más tardar el domingo. De no ser así, bueno, pues ya sí se tendría que evaluar tu actividad tal cual está y a menos de que obtengas una calificación reprobatoria, pues tienes derecho a una segunda entrega, ¿vale? Si no, pues ya, si tu calificación es aprobatoria, vamos a decir un 6, pues ya te quedarías con el 6, ¿vale? Entonces todavía tienes tiempo para poder modificar tu documento y hacer la entrega hasta el día domingo, ¿vale? Bueno, si tienen alguna otra pregunta, chicos, porfa, colóquenla en la sección del chat para que podamos dar respuesta. Y mientras tanto, vamos a abordar la actividad integradora 4, que se titula Un fenómeno natural. El propósito de esta actividad es que podamos reconocer
las diferentes posturas y ciencias que estudian un fenómeno natural y sus consecuencias. Esto, pues, a través de la diversidad de información que podamos obtener en línea. ¿Qué vamos a entregar? Pues un documento en un procesador de texto, dando respuesta a las preguntas que se presentan a partir de la revisión de diferentes textos que abordan un fenómeno natural desde distintas posturas. Y bueno, pues vamos a ver cómo lo vamos a realizar. Pues primero tenemos que analizar cada una de las fuentes de información que se presentan en esta tabla y completar la información que se nos solicita en nuestro procesador de textos. Y bueno, aquí están los textos que vamos a estar revisando. Aquí aparecen así en verde porque cuando ustedes se posicionen dentro de esta misma tabla en su actividad, en el título del texto, pues el color del texto va a cambiar y si le damos clic, se va a abrir una nueva ventana en nuestro navegador en donde vamos a encontrar el texto a revisar. Eso con cada uno de estos 5 textos, ¿vale? Y acá vamos a ver qué nos pide que identifiquemos en cada uno de estos textos. Primeramente, ¿qué tipo de texto es? Aquí, recuerden, reactivamos conocimientos de la semana 1, ¿vale? Para identificar qué tipo de texto es. Después, ¿qué es lo que se dice del tema? Aquí, de cada uno, pues lo vamos a poner acá. Acá, ¿cuál es la postura del autor? Tenemos que identificar cuál es la postura del autor y colocarla en esta tercera columna. Después, ¿qué tipo de ciencia se aborda en el tema? Si es una fáctica natural, una fáctica social o una ciencia formal. Aquí, pues vamos a tener que identificar dentro del texto qué tipo de ciencia es la que está abordando el tema. Y finalmente, en la última columna, tenemos que justificar nuestra elección del tipo de ciencia que colocamos acá, ¿vale? Si yo pongo que es una ciencia fáctica natural, por ejemplo, la biología o la ecología, una rama de la biología, acá tengo que poner por qué, tengo que justificar mi respuesta y mucho de esta justificación va de la mano con el objeto de estudio de esa ciencia en particular. Entonces vamos a tener que estar un poco familiarizados con esto, ¿vale? Después, el punto 2 nos menciona que debemos de indicar si estas 5 fuentes son confiables o no. ¿Y por qué? Aquí pues vamos a tener que retomar algunos elementos para saber si estas ciencias son, si estas 5 fuentes, perdón, son confiables o no. Aquí pues tendremos que recuperar qué elementos presentan las fuentes confiables, ¿no? Y pues podemos colocar título por título o fuente por fuente nuestras impresiones de si son confiables o no y por qué. Después tendremos que responder a la pregunta, dice así, los diferentes tipos de ciencia, y aquí nos menciona cuáles son, fáctica natural, fáctica social y formal. A pesar de tener diferentes objetos de estudio, dice la pregunta, ¿tienen algo en común? Y tenemos que justificar nuestra respuesta, ¿vale? En el punto 4, en función de las lecturas que ya realizamos para la elaboración de nuestra tabla, vamos a tener que elaborar un texto de media cuartilla, o sea, media hoja de nuestro procesador de textos, respondiendo a la pregunta. ¿Cuáles son las consecuencias de las tormentas y huracanes en el ecosistema? ¿No? Entonces, bueno, aquí para este punto nos menciona que ya revisamos, pues, nuestras fuentes, ¿no? Que para hacer nuestro cuadro y bueno, pues con base en lo que ya revisamos dentro de estos textos, tenemos que responder cuáles son las consecuencias de las tormentas y huracanes en el ecosistema, ¿vale? Una vez que tengamos todos estos elementos, vamos a guardar nuestra actividad con esta nomenclatura. Apellidos, nombre, M3S2AI4, que atiende a módulo 3, semana 2, actividad integradora 4. Y cargamos nuestro documento a la plataforma, ¿vale? Y bueno, de esa manera vamos a realizar nuestra actividad, ¿vale? Nuestra actividad número 4. Y bueno, si tienen alguna duda o alguna pregunta,
y están en Jitsi, levanten su manita, creo que por aquí ya hay una manita levantada. Ahorita lo checamos, permítanme tantito. Ahí también voy a revisar en YouTube. En YouTube, nuestra compañera Irma pregunta, dice, yo tengo duda en el punto 4 de la actividad integradora 3. Habilidades se refiere a la economía, derecho, etcétera. El punto, dice punto número 4 de la actividad 3. Bueno, un momentito, chicos, vamos a revisar el punto 4 de la actividad 3. Dice, menciona 3 ejemplos de cómo abordan el problema de la basura otras disciplinas. Entonces, otras disciplinas, como lo menciona Irma, puede ser la economía, el derecho, la química, las matemáticas, ¿no? Cualquier otra disciplina. Hay algunas disciplinas o ciencias que ya vienen en el texto que podríamos, como tal, identificar, pero pues si no logramos identificarlas, pues sí va a ser importante que lo que sí podamos hacer es investigar algunos otros ejemplos, ¿no? Eso sí lo podemos hacer. Pero disciplinas se refiere a la economía, al derecho o a algunas otras ciencias, ¿vale? Espero haber resuelto tu duda. Si no es así, Irma, coméntamelo para que, bueno, pues podamos ahondar en eso hasta que te quede, pues, claro, ¿vale? Y en Jitsi está nuestra compañera Marisela, que tiene una duda, una pregunta. Adelante, Marisela. Sí, hola, ¿qué tal? Muy buena tarde para todos. Tengo 3 dudas o 3 preguntas. La primera es en la tercera actividad. En la tabla se nos menciona que, digamos, ¿se cumple o no se cumple? Mi pregunta es la siguiente. ¿Podemos ser concretos en un sí, en un no, cuando al responder ese espacio? Porque entiendo que el por qué pues ya va con más características, ¿no? Del por qué decimos sí o decimos no. Pero francamente, hasta ahorita la actividad yo la tengo en esa parte de se cumple o no se cumple con un sí o con un no, dependiendo de... Sí, bueno, no hay ningún problema, por ejemplo, si tú ves que la característica sistemática sí se está cumpliendo, aquí le puedes poner sí se cumple o simplemente sí, ¿vale? ¿Por qué? Porque en este espacio, como tú lo mencionas, vas a desarrollar el por qué estás colocando si se cumple o no se cumple. Y aquí en el por qué, en la justificación, bueno, pues ya podemos integrar los elementos de a qué se refiere esa característica y cómo es que la estamos identificando en el texto. Esa parte también es importante, ¿no? O sea, porque es la relación que tiene con el texto. Por ejemplo, voy a inventar, ¿no? La característica metódica se cumple, aquí le pongo sí, sí se cumple. ¿Por qué? Ah, pues porque en el texto se observa que retoma los elementos del método científico para llegar a un resultado que nos dice que las bolsas están hechas de tal y tal y tal cosa. Ese es, les digo, estoy inventando ahorita, ¿no? Pero pues nuestra respuesta del por qué va de la mano con a qué se refiere la característica y cómo es que nosotros observamos que está presente en el texto, ¿vale? Sería de esa forma, Marisela. No sé si tienes más preguntas. Sí, esa me quedó clara, muchas gracias. Las Okay. otras 2 preguntas, bueno, la segunda es, en la actividad número 4, en la tabla, en la segunda pregunta, nos dice, ¿qué se dice del tema? Ahí mi pregunta ¿es un breve resumen o, por ejemplo, como es poco el espacio, a lo mejor medir, no sé, unos 5 renglones, 8 renglones, a grandes rasgos qué se dice del tema? Porque allí es donde también me entró la duda, cómo poderlo explicar. Ok, bueno, aquí en qué se dice del tema sí va a ser muy importante. Como tal, pues quizá nuestra tabla no nos permita exactamente hacer un resumen. Lo que sí podemos hacer es una síntesis de qué es lo que el texto nos quiere explicar sobre el tema, pues que abordan todos los textos, como el tema común, ¿no? Entonces, por ejemplo, si está hablando de
cómo se forman los huracanes. Bueno, pues vamos a leer el texto, pero vamos a hacer una síntesis que nos hable específicamente qué se dice del tema, ¿no? O sea, para que, como tú mencionas, en unas máximo 5 líneas pequeñas, coloquemos pues la síntesis del texto, ¿no? Así, exactamente qué es lo que se está diciendo del tema, para pues no extendernos, o la síntesis o la idea así principal que aborde sobre el tema cada uno de los textos. Podría ser de esa forma. Ok, muy bien, es como lo que decía por ahí uno de los recursos, la esencia en realidad de lo que se lee, ¿verdad? Muy bien, entonces Exacto. mi última pregunta por el momento es, en esa misma tabla, en la última parte, nos dice que justifiquemos nuestra elección del tipo de ciencia que aborda el tema. Entonces, tengo como esta conjetura, extraer tal vez unas líneas del texto y decir, por esto que dice aquí lo justifico, ¿no? Que es X tipo de ciencia. ¿Es así o tengo que buscar en una fuente confiable por qué lo estoy justificando esa parte si no, no sé cómo sería? Ok, bueno, pues podemos justificar la presencia de la ciencia dentro del texto, ¿no? Pero también, chicos, aquí acuérdense que va a ser muy importante que nosotros sepamos cuál es el objeto de estudio de esa ciencia, ¿no? Porque justamente el objeto de estudio es el que nos va a permitir identificar los elementos de esa ciencia dentro del texto que estamos revisando, ¿no? Entonces, sería de esa forma. Ya si ustedes por algún motivo requirieran investigar en algún otro lado, bueno, pueden hacerlo siempre que coloquen las referencias de las fuentes que están utilizando para la investigación, ¿vale? Entonces, por ejemplo, es un decir que yo pusiera en la primera, que la ciencia que precede a las tormentas es, vamos a decirlo, voy a decir algo muy, muy falso, que la ciencia que lo estudia es la historia, ¿no? O sea, literal, así lo puedo poner y no pongo algo de mi opinión, del por qué estoy diciendo por qué es la historia, por ejemplo. Bueno, en este caso, en el ejemplo que tú colocas, vamos a decirlo así, tú tendrías que poner en esta columna que lo está abordando la historia, ¿no? Que es una ciencia fáctica social, ¿no? Le ponemos aquí historia y aquí en la justificación, pues vas a tener que compartir qué elementos encontraste dentro del texto que te dan la pauta para que tú identifiques qué es la historia, específicamente quien está abordando este, este texto. Pero, ¿de qué manera tú puedes identificar qué es la historia? Ah, bueno, porque el objeto de estudio de la historia dice que la historia investiga los sucesos importantes, ¿no? A través del tiempo que impactan a una comunidad, ya sea local o internacional, ¿no? O sea, si nosotros ya tenemos claro el objeto de estudio de esa ciencia, bueno, pues lo vamos a poder identificar con mayor claridad. Colocamos aquí la ciencia y en la justificación es donde vamos a decir, bueno, estos elementos me dio el texto para que yo pudiera identificar que esta ciencia es la que está abordándolo. ¿Por qué? Porque esta ciencia estudia tal cosa y el texto refiere tal cosa. Yo creo que sería de esa forma. Ok, muchas gracias. Entonces sí estaba bien perdida, pero ya, ya estoy centrada. Muchas gracias. Ok, de nada. Por acá nos pregunta nuestra compañera Irma en cuál es la postura del autor. ¿Puedo responder objetivo o subjetivo? Miren, chicos, en este caso, independientemente de que el autor tenga una postura objetiva o subjetiva, siempre en todos los textos el autor va a tratar de defender siempre su postura. Entonces vamos a tener que identificar cuál es la postura del autor, independientemente que sea objetiva o subjetiva. Dentro de la postura del autor, pues podemos identificar dentro del mismo texto, pues, a qué quiere llegar el autor.
en qué postura se encuentra. Por ejemplo, si es una postura objetiva, es una postura objetiva porque busca de manera científica darnos los elementos necesarios para que podamos comprender el fenómeno natural tal. Esa pudiera ser una respuesta, ¿no? Pero pues sí debemos de, en este caso, tratar de utilizar los elementos de los mismos textos para que nos permitan dar la respuesta, por ejemplo, en este punto específico, Irma, de cuál es la postura del autor, porque es muy importante también identificar, pues, a qué quiere llegar el autor, ¿no? Esto también en ocasiones tiene mucho que ver con la intención que tiene el autor al elaborar el texto. No sé, Irma, si te quedó claro o si te hice más bolas, pero igual coméntame y si no queda claro, pues ahorita buscamos algún otro ejemplo, ¿vale? Bueno, pues, si tienen dudas, chicos, o cualquier cosa, sí compártanmelas. Ahorita, pues este espacio es justo para eso, para que ustedes se queden sin dudas, para que puedan elaborar sus actividades. Mientras tanto, les voy a pedir que participemos el día de hoy. El día de hoy tenemos un Padlet para la participación. Ahorita en un momentito se los comparto para que puedan visualizarlo. Y si no tienen con qué escanear el código QR, yo ahorita les comparto el link en la sección del chat de YouTube, ¿vale? Nada más vamos a darle un momentito porque a veces la computadora se pone un poco lentita. Ok, ahí está el link, ¿vale? Y vamos a compartir la pestaña de Padlet para que puedan empezar a visualizar las preguntas y todo esto, ¿vale? Bueno, espero que ya puedan visualizar el Padlet del día de hoy. Y bueno, pues aquí está, dice unidad 2, el estudio de los fenómenos naturales desde una perspectiva interdisciplinaria. Y bueno, será importante participar en cada uno de los apartados. Recuerda que puedes compartir tus comentarios, fotos, videos, podcasts y documentos de Internet. Y bueno, la primera columna dice, escribe lo que entiendes por ciencia. Aquí va a ser muy importante que con sus propias palabras escriban qué es la ciencia. En la segunda columna, ¿qué características tiene la ciencia? Aquí idealmente escojan una que tengan así muy fresquecita, una característica y escriban a qué se refiere esa característica. Esto pues con el objetivo de reforzar, ¿vale? La tercera columna dice, ¿en qué consiste el método científico? La cuarta, ¿qué tipos de ciencias existen? También aquí sería adecuado si comparten un tipo de ciencia, bueno, pues que coloquen pues de qué va esa ciencia, ¿vale? Y finalmente, la última dice, es importante la investigación. La idea es que podamos participar en todas para, pues, compartir con nuestros compañeros nuestros conocimientos e ir construyendo aquí en este espacio, pues, justo el conocimiento. Para poder participar, le damos clic aquí en el más y se nos va a desplegar una pequeña pantallita. Vamos a darle un tiempecito aquí a Padlet porque por algún motivo no desplegó la pantallita, pero bueno, ahorita lo vamos a ver. Ahí está. En asunto pongan su nombre, por favor. Yo voy a poner solo Connie. Y aquí podemos utilizar cargar un archivo, hacer una foto o compartir algunas otras cosas. En estos 3 puntos, pues vamos a abrir una pestaña mucho más grande para poder visualizar pues todo esto, ¿no? Aquí yo voy a buscar acerca del método científico, pero en esta ocasión yo quiero compartir una imagen.
Ay, miren, escribí mal método. Muy mal. Quiero una imagen del método científico. Entonces, aquí me van imágenes para que yo pueda escoger, pues, la que más me guste, ¿no? Y bueno, me gustó esta, compartir esta con ustedes. O sea, aquí empieza a cargarse y aquí abajo puedo escribir el método científico, ¿no? Voy a poner el método científico nos permite, mediante la investigación, generar nuevos conocimientos científicos. ¿Vale? Punto. Recuerden que la ortografía es muy importante. Aquí le podemos cambiar el color a nuestra publicación. El día de hoy lo quiero púrpura. Y cuando le dé publicar, va a aparecer mi publicación, como las de todos ustedes, ¿sale? Entonces, así para cada una de las columnas, ¿vale? Creo que por acá en Jitsi, mi compañera Marisela quiere participar. Adelante, Marisela. Sí, no sé si pueda participar contestando porque mi teléfono se traba cuando me quiero meter al otro programa. Claro que sí, Marisela, adelante. Ok, bueno, dice que escribe lo que entiendes por ciencia. Bueno, la ciencia, algo que me impactó mucho es que dice que pues la mayoría de las personas la hemos tenido como en un concepto muy alto, ¿no? Como si fuera eso y ya no hay más. Sin embargo, la ciencia pues son una serie de conocimientos que se adquieren a través de la vida, de la experiencia, o bien también por un método de estudio que se haya realizado. Y pues que pues al final de cuentas, sí, como menciona una de las compañeras por ahí, dice que sí se utiliza lo que es el razonamiento para este tipo de cosas. Eso fue algo que yo comprendí de eso. Ok, muy bien, Marisela, muchas gracias. Pues en recordaremos que todavía la semana anterior y esta semana estuvimos revisando un poquito que, bueno, habrá un conocimiento que a partir de la experiencia nosotros, pues, vayamos adquiriendo. Sin embargo, pues, ustedes recordarán en el foro Aprendiendo, compartimos algunas cosas que la gente o nosotros mismos hacemos, pero sin tener el conocimiento científico de por qué lo hacemos, ¿no? Simplemente lo reproducimos. Cuando nosotros empezamos a cuestionar todas estas acciones y buscamos llegar a la verdad, bueno, pues es cuando a través de la razón, a través de la investigación, a través del método científico desarrollamos esta investigación para conocer esos objetos de estudio, ¿no? Una investigación ya hayamos obtenido con el uso del método científico, bueno, podríamos decir que estamos generando conocimiento científico. El conocimiento empírico o el conocimiento que adquirimos con la experiencia, pues como tal no es un conocimiento científico, ¿no? Esto no quiere decir que ese conocimiento no sea valioso. Claro que es valioso, ¿no? Sin embargo, el conocimiento científico sí va a requerir, en este caso, pues que eh, llevemos o desarrollemos paso a paso una investigación para llegar a una verdad o a una realidad, ¿vale? Entonces, esa parte, pues, también es importante. Y bueno, vamos a leer las participaciones de nuestros compañeros. Dice Irma Valderas, que son los conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento. Muy bien. Cristina, que es ciencia, es la materia que estudia los organismos. Bueno, pues la ciencia no solamente estudia los organismos, ¿no? Actualmente sabemos que la ciencia pues estudia muchísimas cosas, ¿no? Pueden ser organismos biológicos, incluso, bueno, pues los elementos, ¿no? Los elementos, la tabla biológica de los
los elementos, estudia procesos incluso, ¿no? Por ejemplo, científicamente se acabó este proceso de aprendizaje, qué elementos intervienen en este proceso. También se investiga, por ejemplo, pues cómo es que pensamos, de qué manera las personas convivimos, ¿verdad? O sea, todas estas cuestiones, pues, forman parte o bueno, más bien la ciencia se ha encargado de investigar muchísimas cosas, ¿no? Ya decíamos, por ejemplo, el espacio, ¿no? Que pues sí, para mí es un poco complejo imaginar cómo es que se desarrollan esas investigaciones. Pero bueno, para las personas especializadas en astrofísica, en todas esas cosas, bueno, pues tal vez no sea tan complicado pensar en cómo se desarrollarían estas investigaciones, ¿no? Entonces la ciencia, pues sus orígenes etimológicos nos hablan de conocimiento, ¿no? La ciencia es esto que busca conocer qué, pues todo lo que nos rodea, ¿no? Y pues es importante. ¿Qué características tiene la ciencia? Irma nos dice que es sistemática, metódica, objetiva, verificable y modificable. Ok, perfecto. Ya tenemos los conceptos. Ahora, ¿a qué se refiere cada uno? ¿No? Aquí dice, debe ser comprobable y tener un sustento teórico y práctico. Ok. Por acá, Irma nos dice que el método científico consiste en generar conocimiento objetivo. Sí, ¿cómo? ¿No? Sería importante también que digamos cómo. Dice identificar el problema, hipótesis de experimentación y comprobación. Bueno, pues con cada uno de los pasos, ¿no? ¿Qué tipo de ciencias existen? Por aquí no sé quién comenta que las ciencias ocultas. Bueno, pues pues hay una gran diversidad, pero aquí nos vamos a referir específicamente a los tipos de ciencias que revisamos en los contenidos, que son las ciencias fácticas y las ciencias formales, ¿vale? Entonces ya, los otros tipos de ciencias, si es que se les puede llamar de esa forma, pues no forman parte como tal de, en este caso, nuestras, o sea, no son como nuestro objeto, ¿no? En este momento. La ciencia natural estudia los sucesos que ocurren como fenómenos naturales. Muy bien. Importante la investigación, para generar nuevos conocimientos. Antonio, para poder entender los hechos naturales o los fenómenos naturales. Muy bien con sus participaciones. Y por acá en Jitsi, Marisela quiere participar. Adelante, Marisela. Sí, en base a la segunda pregunta que preguntaba ahorita, poder dar una característica de las características de la ciencia, pues en la observación es cuando se ve algo que decimos por qué surgió, ¿no? Y pues ahí vaya los cuestionamientos que se puede hacer uno, las posibles tal vez soluciones para eso que uno está viendo, sea la problemática o bien el descubrimiento de algo, y pues luego sigue la experimentación, que es donde se hacen ciertas cosas, hasta a lo mejor, por ejemplo, hablando de la basura, es un decir, no, pues vamos a quitar la basura de los ríos para ver si eso provoca que pues nazcan más peces, ¿no? Es un decir, ¿no? Y dependiendo del experimento, pues ya se llega a una conclusión. Si era por ahí, vaya el planteamiento a lo que en primera instancia se observó. Más o menos es algo así de lo que he venido comprendiendo. Ok, sí, bueno, pues va a ser muy importante que nosotros tengamos presente, en este caso, cómo es que comprendemos el desarrollo de cada una de estas fases del medio científico. Sí es importante tener la idea de cómo se desarrolla. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, dentro de nuestro texto, papel o plástico, tal vez no mencione de manera específica cada una de las fases, ¿no? Nosotros vamos a tener que poner mucha atención para darnos cuenta si está presente o no esas características, ¿verdad? Porque a veces decimos que no, pero perdemos de vista exactamente a qué nos
estamos refiriendo, ¿no? Entonces, pues sí, esa parte va a ser importante, ¿vale? Que podamos llegar, pues es objetiva, ¿por qué? Pues porque busca conocer la verdad, ¿no? La verdad de los fenómenos que está estudiando. Sistemática, bueno, pues porque retoma y ya de manera ordenada y rigurosa el método científico. O sea, el método científico no es como que iniciemos en la experimentación y ya después nos vayamos a plantearnos las hipótesis, ¿no? O sea, por eso tiene pues una serie de pasos que veremos pues de seguir lo que, ¿no? Por eso dice que la era rigurosa, o sea, tenemos que tener rigor, tenemos que seguir pasos específicamente como el método nos los está mencionando. ¿Vale? Y bueno, pues yo les agradezco mucho por sus participaciones. Vamos a continuar con nuestra sesión, ya que estamos llegando ya casi al término de nuestra sesión. Sin embargo, bueno, de igual manera, en este momento los invito a que si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues la compartan en el chat, ¿vale? Les comento rápidamente que pues aquí mi computadora está un poco lentita, entonces vamos a tener que darle un poco de paciencia, ¿vale? Entonces, permítanme tantitito. Mientras, pues si tienen alguna duda, porfa, colóquenla en el chat y ahorita, pues, para abordar sus dudas o sus preguntas. Y bueno, pues unos momentitos en lo que carga aquí la presentación, que como les comento, pues ya estamos prácticamente en la final de nuestra sesión de hoy. Y bueno, pues mientras carga la presentación, chicos, pues vamos a las conclusiones y recomendaciones mientras ustedes colocan sus dudas si es que todavía las tienen. Muy importante revisar cuidadosamente los contenidos de la semana, recordando que siempre podemos regresar a revisar los que están en la plataforma. Muy importante, chicos, leer con atención las instrucciones de nuestras actividades integradoras y consultar la rúbrica mediante la cual pues vamos a estar evaluando nuestras actividades. De esta manera ustedes van a conocer de manera específica qué es lo que se espera que contenga su actividad y qué es lo que se va a estar evaluando. ¿Vale? Muy importante, mantengan la comunicación en sus medios. Recuerden que yo estoy para servirles en lo que ustedes necesiten. Y bueno, pues el próximo miércoles ya estaríamos llevando nuestra sesión Espacio Abierto para el Aprendizaje, abordando, pues en este caso, ya los temas de nuestra tercera unidad de trabajo, ¿vale? Entonces, pues sí es muy importante que ya el miércoles que nos reunimos, pues ustedes han dado la oportunidad de revisar pues los contenidos de la plataforma para esta tercera semana, ¿no? Para esta tercera unidad. Y que bueno, pues de esta manera, pues podamos, en este caso, pues disipar cualquier duda, ¿no? De igual manera, las actividades por si tienen alguna duda al respecto. Y bueno, pues ya en nuestra siguiente unidad, pues estaremos abordando ya la unidad 3, que nos va a hablar del estudio de los fenómenos sociales. Entonces, bueno, pues vamos a estar abordando nuevos contenidos, chicos. Es muy importante que los contenidos que vayamos ya adquiriendo, pues los vayamos poniendo en práctica en la elaboración de nuestras actividades y que si en dado caso
estos contenidos no quedaran claros, bueno, pues que podamos continuar en este sentido, pues retomándolos, ¿no? Retomándolos, reforzándolos para que pues se queden con las menos dudas, ya que en la semana 4, que es la semana de integración, pues estaremos abordando o estaremos utilizando y poniendo en práctica todos los contenidos que adquirimos en estas 3 semanas. Y bueno, pues la sesión que viene vamos a ver el análisis de fenómenos sociales desde diversas disciplinas. El propósito ya de esta tercera unidad es analizar un fenómeno social mediante el uso de estrategias de lectura y escritura para expresar una postura intertextual y crítica, ¿vale? Entonces, de eso va la siguiente semana de trabajo. Entonces, chicos, pues eso es lo que vamos a estar realizando. Ya estamos llegando al término de nuestra sesión. Les agradezco muchísimo que pues se hayan conectado, que estén participando. Al finalizar, voy a colocar, voy a registrar sus participaciones. Muy importante que en el Padlet hayan puesto su nombre para que yo pueda otra pregunta para ya finalizar nuestra sesión, ¿sale? Entonces denme un momentito porque por algún motivo se está tardando un poquito en cargar el YouTube. Pero bueno, de todas maneras, chicos, si posterior a nuestra sesión ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, cualquier situación que quieran comentarme, con toda confianza, envíenme un mensaje por el mensajero de la plataforma y yo estaré poniéndome en contacto con ustedes a la brevedad, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso sería todo por la sesión del día de hoy, chicos. Les agradezco mucho que hayan asistido y participado este viernes en compañía de sus seres queridos y nos vemos en la próxima sesión, ¿vale, chicos? Una pregunta. En mi caso lo mando por la mensajería mi nombre. ¿Cómo, Marisela? En mi caso, como no pude participar en el Padlet, creo que se llama, ¿lo puedo mandar por mensajería mi nombre? Es que no escuché tu pregunta. Ah, mi nombre, ¿lo puedo mandar por la mensajería? Sí, nena, o en la mensajería de Jitsi o en la de YouTube. Ok, gracias. Hasta luego, cuídate mucho. No la mandé. Sí, gracias. Sí, no te preocupes. Ok, gracias. Hasta luego.